Grabando, señal en vivo de inmediato por Radio Victoria. Hola. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Hoy vamos a tener un meeting bastante particular, compartido entre el embajador Juan José Monzán y el profesor internacionalista Raúl Ochoa Cuenca. Ambos son asiduos participantes de nuestra señal, pero hoy los tenemos juntos porque tenemos que valorar varios aspectos de lo que el profesor Raúl Ochoa Cuenca ha denominado la desintegración de Venezuela. Naturalmente, pues esto es un tema bien complejo, hay muchas cosas, muchas aristas que tocar, pero esta es una alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y como es una señal hemisférica, yo creo que aquí tenemos que puntualizar muchas cosas que convergen para hablar de la destrucción de Venezuela, porque Venezuela fue pionera en democracia y hoy intenta ser pionera en dictaduras. Así de simple. Quiere exportar la dictadura a varios países latinoamericanos y son ustedes los que pueden dar luces al respecto. Así que yo creo que el profesor Raúl Ochoa Cuenca puede comenzar por cuanto él es el proponente del tema y quien invitó a Juan José González. Adelante, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido director. Muchas gracias, embajador, por poder estar juntos hoy. Sí, efectivamente, yo he venido insistiendo hace ya un par de años que Venezuela, o percibo yo, un peligro en Venezuela de la desintegración como nación soberana. Como todos sabemos, hay tres condiciones que prevé el derecho internacional público para aceptar o convenir en que ese territorio, población y gobierno sean catalogados, sean aceptados en el concierto de las naciones como naciones soberanas. Como efectivamente dije, hay tres principios básicos, que es el territorio, la población y el órgano administrativo, gobierno, como tiene varias formas de llamarse. En este caso, el peligro que yo percibo, y que no solo yo, infinidad de internacionalistas y de intelectuales y de constitucionalistas y de pueblo, que aquel pueblo que vive en la frontera y que lo puede tocar con sus manos y mirar con sus ojos todos los días, está en un proceso de desintegración. Por ejemplo, no podemos negar la pérdida de nuestro territorio a manos por decisión inexplicablemente no respondida por parte del Ejecutivo venezolano, de la pérdida de territorio por parte de fuerzas militares armadas extranjeras, como son los movimientos terroristas llamados ELN o FARC de la República de Colombia. Entonces, el territorio es innegable que lo estamos perdiendo. La población, la diáspora, es un hecho que podemos todos constatar, no es un hecho, no es un pensamiento de unas personas. Venezuela tenía hace unos 10 o 12 años, contaba entre 32 y 33 millones de habitantes. Bueno, ha perdido 7 millones en los últimos 12 años de esa población. Eso es algo inaudito en países en pleno proceso de desarrollo. Porque es que la tasa de natalidad de los países en desarrollo es muy alta. Venezuela en el año 75 llegó a tener la tasa de natalidad más alta junto con aquel territorio que llamaban el Biafra, que era parte, al final fue parte o es parte de la República de Nigeria. De manera que Venezuela haya perdido 7 millones de sus habitantes, eso no ha ocurrido nunca, eso es inaudito. Primera vez que un país ocurre. Evidentemente, ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pero no eran países que podríamos llamar en vía de desarrollo, eran países de vieja cultura, los países más viejos
Pero en los países del tercer mundo nunca había ocurrido. Es como le decía, algo inaudito. Y por Ahí ya vemos última, cumplido. Ahí vemos el territorio no lo controla el Estado. ¿Perdón? Disculpe. Hay un problemita con su señal ahí que se refrena. Ahora, un minuto, por favor. Adelante. ¿Aló? Es que entonces, eso por una parte. Después, como segundo elemento, primer elemento, estamos perdiendo territorio, constatado. El segundo elemento, estamos perdiendo población. Y tercer elemento, hay una confusión en cuanto a lo que llaman el órgano administrativo. Desde el punto de vista jurídico internacional, hay un gobierno reconocido por más de 59, por lo menos hasta hace poco, potencias extranjeras que reconocían un poder, un ejecutivo no operativo dentro del país. Y hay otro poder ejecutivo que es quien ejerce el poder no reconocido por la mayoría de las naciones democráticas y civiles del mundo entero. De manera que hay una gran contradicción. Entonces, para concluir la primera parte, estamos perdiendo territorio, estamos perdiendo población y no tenemos un real gobierno constituido como único exponente. Y evidentemente, al no tener un gobierno o un gobierno salido de no democráticamente, no en forma legal, sino bajo un criterio de usurpación, utilizando como fuerza, utilizando como base las Fuerzas Armadas que le dan ese poder que le dan ese poder práctico, pues la situación es muy confusa. Por eso es que hemos venido diciendo que pudiera ser inminente un proceso de desintegración. Bueno, a esto yo he venido agregando. De hecho, ¿perdón? En la práctica con esas tres enumeraciones que está hecho, está desintegrado verdaderamente. Porque si no, no. Bueno, en buena parte, sobre todo en las regiones fronterizas, como la región del Llano Occidental, como la región de Guayana y como la región del estado Zulia, la región zuliana. Se dice, queridos amigos, que hay alrededor de entre 140 y 155,000 kilómetros perdidos en manos de fuerzas extranjeras. Realmente esto es alarmante. Y por otra parte, la soberanía no la ejercen en esa zona fronteriza, no la ejerce la fuerza pública venezolana. La están ejerciendo fuerzas extranjeras armadas en esas zonas como el municipio de Perijá o el municipio Lorza del estado Apure, donde las partidas de nacimiento las transcriben soldados de esos cuerpos militares extranjeros. Bueno. Esto es algo inaudito. Por eso, cuando estas constataciones se dan, hay que concluir muy sinceramente que hay un proceso de desintegración en el país. Bueno, vamos a ver qué nos dice el embajador Juan José Monzán, que de todos modos, pues está claro que cuando las situaciones de los países están un tanto descompuestas, la diplomacia es el fundamento para resolver los conflictos. La solución de conflictos no puede venir por otra vía, sino por el arreglo entre las partes. Pero es que aquí el arreglo, de todas maneras, propende a que quien tiene las bayonetas en la mano es el que quiere imponer las condiciones al otro. Ahí está el caso de México hoy día, Juan José, que no es la primera vez. Entonces interviene el presidente Macron de Francia, Noruega, Petro también quiso de alguna manera pues formar parte de la solución. Bueno, y si a ver vamos, estamos sujetos a que lo que el régimen dictamine, eso es lo que va a ocurrir. Seguir ellos allí y los demás pues intentando de alguna manera pues dando paletadas y paletadas, encontrar una solución, pero que aparentemente todos prejuzgan que no va a llegar. Y no va a pasar lo que a Cuba, 60 años con un régimen izquierdista en Venezuela. Juan José, tu audio no lo oigo. Ok, mira,
La descripción de una realidad que hace el profesor Ochoa es impecable y es absolutamente cierta. Hay una desintegración territorial, una desnacionalización de la nación venezolana, que es uno de los constituyentes de lo que significa una república, un pueblo, un estado. Como él señala, territorio, soberanía y nación. Nosotros tenemos de esa nación una cuarta parte fuera de Venezuela, que está absorbiendo las normas y costumbres de otros territorios y otras nacionalidades y otras culturas. Y sus hijos pues ya serán otra cosa. Entonces eso es impecable, eso es una realidad pues, que no podemos desconocer. A lo menos las personas de buena fe, que no están comprometidas en un proceso de convivencia o de complicidad con la tiranía delincuencial que nos ocupa. El problema no es ese es un problema que ya está allí, es qué se va a hacer con eso, y qué se puede hacer con eso. ¿Cuál es la decisión que el resto de los venezolanos están en capacidad de tomar para revertir esta descomposición territorial y nacional? Yo podría decirte que lo tengo claro, en el sentido de que lo tengo claro de que solamente hay una manera de enfrentar una tiranía, y no es por los votos, es por la rebelión en todas sus expresiones, porque nosotros no estamos frente a un régimen democrático, un gobierno democrático con tendencias autoritarias, que las hemos tenido, ni un régimen democrático lacio, porque se respeta ciertas formalidades externas. Aquí no se respeta ninguna formalidad externa, hay separación de poderes, que es lo que constituye una república democrática. España es una monarquía, pero es una monarquía constitucional y republicana, con separación de poderes, igual que Inglaterra. Aquí no, aquí hay una monarquía, es el poder ejecutivo, y ni siquiera se sabe dónde reposa, porque la visualización de ese poder ejecutivo es Nicolás Maduro, pero hay fuerzas reales de poder fáctico, como son las Fuerzas Armadas, como son el narcotráfico, como es la corrupción internacional, el lavado de dinero, el lavado de armas, el tráfico de personas y la subversión. Eso está diluido, porque en el narcotráfico no son los narcotraficantes de Colombia, sino son los carteles de México, al otro extremo de nosotros, que están también penetrados en el gobierno nacional. Entonces, ¿qué se hace? Como planteaba Oscar Llana en un video que yo te acabo de mandar, hace ya 13 años, antes de su muerte, en una entrevista, yo lo ponía de otra manera, pero es el mismo sentido. Ellos están jugando béisbol y nosotros estamos jugando fútbol. No sé cuáles son las reglas de entendernos. Allí en este caso es el que tiene el poder fáctico. ¿Quién tiene el poder fáctico? No lo tenemos nosotros la oposición. El poder fáctico, que es el poder de represión, de coacción, de coercibilidad, lo ejerce el régimen que usurpa la institucionalidad. Vamos a llamarlo así. Entonces, el problema es, frente al panorama que nos plantea el profesor Ochoa, es cómo se responde a eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con unas primarias internas para elegir un presidente con un país que no va a controlar, porque no va a controlar las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, no va a controlar el dinero? No, y tampoco pueden controlar al CNE, que sería en todo caso el No puede órgano controlar rector. CNN, no puede controlar a la Corte Suprema de Justicia porque hay periodo. Tendría que llamar a una constituyente, que obviamente es una salida formal, pero es una salida para revertir lo jurídicamente planteado. Pero ¿quién va a apoyar eso si el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia van a decir lo contrario? Porque están jugando béisbol y nosotros estamos jugando fútbol. Entonces,
El segundo elemento es la geopolítica mundial actualmente. Está fraccionada la geopolítica. Está fraccionada. De los 60, de los 70, ni de los 80, ni siquiera de los 90. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando se vino abajo el orden soviético y se constituyeron repúblicas, ellos arrastraron tras de sí taras de 30, 40, 50, 60 y 70 años como fue el soviético. Taras que culminaron en un régimen comandado por un Putin que su estructura mental, su estructura filosófica no es democrática y lo va a demostrar. Esa estructura, como la de Erdogan, como la estructura de Lukashenko, de la Unión Europea, como la de Xi Jinping en China, son los aliados económicos, políticos, ideológicos del régimen actual venezolano. Vamos a tratar nosotros con los Estados Unidos de Norteamérica para que nos libere. Los Estados, sí, lo ha hecho hasta ahora, todos bueno, dentro de lo que es permisible en el respeto de los cánones democráticos, ¿no? Ajá, pero ellos en sí mismos están involucrados en otros juegos de ligas mayores geoestratégicos, con China, con Europa y con la Rusia de Putin. Aparte de eso tienen el Medio Oriente. Exacto. Una republiqueta, como somos nosotros ahorita, ni siquiera una república bananera. La República Bananera tenía un gobierno formal y la United Fruit controlaba la economía y los políticos, pero había un orden aparente. Nosotros no tenemos orden aparente. Sí. Mire, vamos a saludar por aquí al amigo Manuel Malaver, que nos está sintonizando ahora. Ustedes lo conocen. Buen compañero del diario La Razón, donde escribimos juntas columnas separadas, pero Ramírez también nos está viendo. El periodismo. Bueno, entonces, concluyendo esta parte, o sea, entendemos que definitivamente la desintegración está allí, es evidente en todos los ámbitos, en el político, en el económico, en el militar, en el social, y por en el supuesto, desde el punto de cultural, vista de las relaciones con otros países es también. más importante, en el cultural. El cultural, bueno, sí, Cultural, demás, claro. nos han cambiado la historia patria, los valores de decencia, los valores cívicos, morales y cívicas son otros. Entonces, culturalmente nos están desmantelando nuestros valores tradicionales. Entonces, definitivamente aquí no cabe la ortodoxia diplomática para nada. No hay forma de resolverlo si no es de una manera violenta, por rebelión popular. Pero solamente la rebelión es la única que hay, no sé si es posible a estas alturas. Ahorita en este momento, siendo crudo, porque no podemos seguir edulcorando las realidades. Estamos, como ustedes, los margariteños dicen, conocen bien, entrampados en una NASA. ¿Saben lo que es la NASA? Esa trampa que ponen los pescadores, donde la langosta entra para agarrar la presa que le han puesto, pero no puede salir. Así estamos nosotros. Porque tú crees que vamos a salir en México, en el diálogo que están planteando con la presencia de la esposa de Estado. En razón de que está esa señora ahí. Pero es que es una burla. A mí me suena a burla que en un evento de tanta naturaleza y magnitud global, porque aquí hay que verlo globalmente, porque es que lo que se resuelve en Venezuela de alguna manera tiene que repercutir en las relaciones internacionales que hemos tenido tradicionalmente y que deberíamos reforzar de ahora en adelante. Pero es que resulta que tenemos nosotros también en el medio un entente de relaciones terroristas involucrados en la preservación del régimen en Venezuela. Entonces, ¿cómo por el diálogo, por la diplomacia convencional en México se pueda resolver esto? Y sobre todo, pues que, como digo, para mí es una burla que en esas negociaciones entre en juego una dama que está siendo juzgada por el lavado de dinero en su propio país. En su país de origen, que es Italia también. Entonces, ¿cómo? Un juicio en profesor Raúl Cuenca, ¿cómo se conjuga? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el embajador Monzán. Es más, cuando el embajador Monzán y usted, doctor Lares, hablan sobre el proceso que se está, en teoría, viviendo en México entre hoy, mañana o mañana y el domingo, no lo sabemos exactamente.
por eso es que yo he venido planteando ante todas estas preguntas que son preguntas y prácticamente respuestas, porque cuando decimos, ¿y qué hace la esposa de el presidiario de Alex Saab sentada ahí? Mira, sin pretender, por caridad de Dios, y respetar, pero esa señora hasta hace 4 o 5 años que se juntó con este señor, era una muchacha vendedora en un almacén de ropa en Milano. Eso no tiene nada de malo en absoluto. Lo que probablemente nos diga que no tiene la capacidad para estar sentada en una mesa de negociación. Por eso estoy de acuerdo cuando se dice que es una forma de burlarse. Ellos lo ven de otra forma, ¿no? Están inspirados en aquel célebre cuando le pidieron a Uribe que indultaran a un guerrillero y fuera parte de las negociaciones que culminaron con Santos, etcétera, etcétera, de paz en Colombia. Eso ahí está inspirado eso. Pero el problema no sería ese. El problema es que probablemente, y tenemos razón en ser pesimistas, ¿qué va a ocurrir posteriormente? Pues no va a ocurrir probablemente nada. Por eso es que he venido planteando, no solo yo, sé de otras personas que están escribiendo al respecto sobre la posibilidad de un proceso de secesión en algunas regiones venezolanas. Es que el problema de la secesión, distinguidos señores, no es un problema que se pueda dar. De hecho, hay regiones del estado Zulia y del estado Apure donde ya no son parte de la estructura político, administrativa ni territorial de la República de Venezuela. Porque como le decía anteriormente, si hay señores, personas con una etiqueta, con una franela o con un uniforme del ELN, y no son funcionarios del Estado venezolano. Por lo tanto, ese es un ejemplo. Es un ejemplo que en Venezuela, en esa parte, de facto, hay una secesión, ¿no? De facto. Por eso yo me pregunto si es que la desintegración ya ha traído como consecuencia esa inminente desintegración, secesión de facto en ciertas regiones del país. Por eso también me preguntaría, ¿no sería más conveniente que personas serias planteen ante las Naciones Unidas la posibilidad de regular este proceso, porque es necesario replantear las necesidades o satisfacer las necesidades de un pueblo que, entre otras cosas, lo vemos que está huyendo a través de las selvas del Darién. De manera que, de hecho, la secesión de ciertas regiones en Venezuela ha ocurrido. Es verdad que no se menciona, no sé por qué, pero en el estado Zulia hay zonas que ya no forman parte, como le decía anteriormente, de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso no se llama otra cosa que territorios que han abandonado la antigua república o la antigua nación para ingresar a una vecina o crear una estructura nueva y pedirle a las Naciones Unidas que fuese reconocida como nación soberana. Eso es lo que yo puedo ver. En todo esto angustia para ustedes dos, no sé quién me irá a contestar, ya nos quedan 5 minutos, pero en todo esto yo veo que las Fuerzas Armadas nuestras, de alguna manera, que se dice que están para defender la soberanía, tanto en nuestro país como en todos los países, las constituciones así lo establecen, pero es que las vemos convalidando, de alguna manera, pero es que yo creo que eso ya no, en cierta forma el embajador se adelantó, ¿no? Porque cuando la realidad del narcotráfico, pues esas Fuerzas Armadas responden a intereses distintos, que es al cuidado de la soberanía del territorio venezolano. Están al cuidado de intereses particulares, de intereses comerciales que son considerados crímenes
por todas las consecuencias que conlleva el tráfico de estas sustancias psicotrópicas. Sí, embajador, para ir concluyendo. Aló. Con todo esto que hemos estado hablando y la forma tan cruda que lo estamos exponiendo, en lo individual, en lo particular, a veces me cuestiono si debo expresarlo o no, porque de alguna manera uno está como en una actitud de derrota. En el caso mío en particular no es de derrota, es de ver la realidad. Porque si no hago un diagnóstico de lo que está pasando, no puede haber entonces una cura o un tratamiento. Yo puedo estar equivocado, espero estar equivocado. Eso es vivir sin historia, nada más que en el recuerdo de uno, eso es terrible para un ser humano. Para uno que ha visto el desarrollo de esa, que ha sido parte de esa historia. Yo nací en democracia, yo nací en dictadura, pero me formé en democracia. Yo fui un luchador dentro de la democracia. Y entonces ya esa historia que uno aprendió, que nos viene desde el colegio, desde la casa, desde la madre de uno, de los compañeros de uno, eso ya no va a existir ni está existiendo. Preguntar a un muchacho nuestro de bachillerato por quién era José María Vargas, por ejemplo, Pedro Carubo, quién fue Teresa Carreño. O sea, te dicen que es el teatro. Entonces, si no hay historia, es más, pregúntale quién fue Luis Manuel Peñalver. Pregúntale quién fue Joséito Curiel. Estos hombres que lograron en conjunto darle a Venezuela ese paso de avanzar. Todos, de Acción Democrática, de COPEI, de URD. Pregúntale quién era Lirio Ugarte Pelayo. Si tú no tienes historia y no tienes remembranza de dónde vienes y por qué eres así, tú haces con ese pueblo lo que quieres. La comparación histórica es fundamental que la pongamos de manifiesto. El problema es también que, o sea, donde se podía hacer eran las academias y las aniquilaron también. Entonces, estas redes nos quedan. Las academias todavía están resistiendo. Medianamente. Interesa. Sí. Pero no, es un poco como, es un poder moral. Nosotros a lo mejor individualmente no lo tenemos porque no somos una academia, pero andan en la misma. Lo que pasa es que ellos no tienen los instrumentos fácticos para cambiar la situación, sino de alertarlo como la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha sido el verdadero partido de oposición de Venezuela en estos 23 años. Fue el primero que denunció el totalitarismo y cómo había que salir de ellos, pero no tienen el poder fáctico. ¿Quién tiene el poder fáctico? El que tiene la posibilidad de aplicar la sanción, la coacción mediante la fuerza pública. Bueno, la lucha tiene que continuar y yo creo que tenemos que aprovechar las tribunas que todavía disponemos. Esta es una de ellas. Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en alianza con Benamérica, que es un grupo conformado por profesionales exitosos y reconocidos en todos los ámbitos. Y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin también, pues, que de alguna manera está contribuyendo a que las nuevas generaciones aprendan gobernanza, tanto en lo público como en lo privado, porque en la medida que se conozcan esas metodologías de trabajo, es posible pues que las nuevas generaciones en algún momento rescaten al país y lo lleven por el rumbo que corresponde, pero nosotros tenemos que estar aquí alertando y haciendo comparaciones históricas permanentemente para que no se pierda esa inspiración, porque el problema es de inspiración nacionalista. No, donde quiera que estemos los venezolanos hoy día, en la diáspora, con todas las dificultades que sea, no podemos perder jamás ese signo de inspiración nacionalista y luchar por ella, preparándonos para cuando corresponda regresar, de alguna manera, por la vía que sea, cambiar ese sistema, que es el que de alguna manera nos ha maltrecho la vida durante 20 y pico de años. Así es. Muy bien. Gracias. Nosotros tenemos... Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy, de verdad, y yo creo que podemos seguir tocando estos temas de esta manera, pues, hablando coloquialmente con frecuencia unos y otros, ustedes u otros invitados, pues yo creo que podemos posicionar un mensaje que permita mantener el aliento y la voluntad de lucha. ¿Okay? Así que les agradezco. Yo me permito, Lares,
yo me permito ya al final insistir sobre eso que hemos venido manteniendo. Yo estoy seguro que el embajador González, porque lo hemos conversado, es el peligro inminente de la desintegración de Venezuela como nación soberana. Yo creo que eso es de una gravedad. Hay que atajar eso, hay que atajar eso. Inaudita que está ocurriendo en Venezuela. Yo ojalá que pudiésemos insistir, no nosotros de este programa, digo personalmente, pero ojalá hubiesen voces que alertaran a las naciones sobre este peligro que está viviendo Venezuela, que les repito, doctor, es inminente. Muchas gracias. Sí, señor. Y bueno, aquí estamos y aquí seguimos y aquí estamos proponiendo pues la tribuna adecuada para ello. Nosotros no tenemos esguinces politiqueros, por el contrario, yo creo que estamos actuando con la objetividad de vida y con el sentido de defensa de lo nuestro, porque nos corresponde. Así es. Nacimos y crecimos en democracia y queremos y consideramos que es un sistema en el que los hijos nuestros y nietos también deberían vivir. Y por eso tenemos que luchar. Así es. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy agradecido. Buenas tardes.